a través de tu Hijo Jesús. Y esta mañana, Señor, con esa actitud venimos delante de ti y queremos pedirte, Señor, nos entregues tu palabra. No queremos escuchar la voz de ningún hombre, sino la voz que viene de tu corazón, como una voz que clama en el desierto, que nos enseña a preparar el camino del Señor. Señor, ponemos también en tus manos estas peticiones de oración. Nuestras necesidades están puestas a tus pies, en reconocimiento sincero, Señor, de nuestra incapacidad y también de nuestra fragilidad. Señor, dependemos solamente de ti y nada más que de ti. Ayúdanos entonces, Señor, a ver tu gloria esta mañana, concediéndonos la respuesta que pedimos. Amado Dios, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. Queremos ser tierra fértil que lleve fruto en abundancia, pues en esto te complaces tú, Señor, en que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Añade a tu iglesia, Señor, tocando los corazones. Solamente tú puedes cambiar las vidas, solamente tú puedes transformar el corazón. En Cristo Jesús, amén y amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Les invito a ponerse en pie, amados hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo número 3, y vamos a leer a partir del versículo número 1. Si lo tienen, también me responden con un fuerte amén. Lucas capítulo 3, versículo 1. Usted puede compartir la palabra de Dios con un hermano o una hermana que usted vea que no tenga un ejemplar de la Biblia. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo número 3. Dice así la palabra de Dios: en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilén. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle senda derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, amados hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Al leer, hermanos, estos versículos del capítulo 3 del Evangelio de Lucas, es visible la enorme crisis que está viviendo el pueblo de Israel en el momento en el que Juan el Bautista inicia su ministerio. Los primeros datos que se nos presentan, hermanos y hermanas, en los primeros 2 versículos, no es simplemente una descripción de quiénes eran los que lideraban la nación, sino que más que mencionar a estos personajes reconocidos de la historia, es señalar la condición dividida en la que se encontraba el país de Israel. Esta división no solamente era una división de tipo política, sino que era una división que señalaba la profunda crisis que estaba viviendo Israel.
En otras palabras, podríamos decir que en este momento Israel no estaba viviendo su mejor época, al contrario, era la peor de todas las épocas. Lo primero que se nos dice en el versículo número 1 es que en el año 15 del reinado de Tiberio César, es verdad que César era el emperador y obviamente que gobernaba todos los territorios que habían sido conquistados. Pero aunque César estaba tan lejano de la tierra de Palestina, sus tentáculos se hacían sentir por medio de sus crueles administradores, quien como personas como Poncio Pilato, que era el prefecto, y el gobernador judío Herodes, eran los que subyugaban a la nación representando a Tiberio. Todo eso, hermanos y hermanas, nos habla ya de la enorme fuerza implacable que, como lo dice acá, Tiberio César imponía sobre la región de Palestina. Pero ¿quiénes eran sus secuaces? Porque si bien es cierto, había alguien que estaba gobernando desde Roma, siempre existían personas serviles a la causa de Tiberio. En primer lugar, hermanos, se nos menciona que se gobernaba en esta época Poncio Pilato, quien era un gobernador de la provincia de Judea. Poncio Pilato era el responsable de mantener la paz y de recaudar los impuestos excesivos de Roma. En realidad, hermanos, para que Poncio Pilato se haya convertido en gobernador de estas tierras, era porque la descomposición israelita, hablando políticamente, se había acelerado de manera rápida en el periodo que nosotros conocemos como intertestamentario. Ustedes pueden leer un poco, hermanos y hermanas, acerca de esto en un libro que no aparece en las escrituras, pero que se reconoce como libros del intertestamento o libros deuterocanónicos o libros apócrifos, como también en el mundo evangélico conocemos como el primer libro de Macabeos. Y eso, hermanos, nos va a dar como una descripción histórica de por qué razón lo que comenzó siendo un esfuerzo, una iniciativa de consolidar la corona israelita, poco a poco se fue descomponiendo. Por eso es que dice la Biblia que inmediatamente Herodes, dice, ahí era el tetrarca en Galilea, y su hermano Felipe lo era en Iturea y Traconite. Cuando se habla de tetrarca, estamos hablando de una persona que ejerce la cuarta parte del poder. En realidad, hermanos, Flavio Josefo, que es uno de los historiadores judíos de la época, al referirse acerca de tetrarca, ese término tetrarca no era tan bien aceptado por Herodes, porque era como decir un reyesuelo, es decir, un rey que apenas gobierna el 25% del territorio y que más que todo está ahí como una figura decorativa, que si bien es cierto era como una representación más o menos pintoresca de lo que era el poder político judío. Sin embargo, Herodes seguía siendo eso, un reyesuelo al servicio de los intereses de Roma. De igual manera, su hermano Felipe disputaba la región adyacente, y aunque acá se menciona a Lisanias, no tenemos, hermanos y hermanas, mayores datos acerca de este territorio. Pero lo que acá el evangelista Lucas nos está diciendo es que Israel estaba sumergido en una profunda división, estaba sumergido en una profunda crisis política. Pero no era solamente la crisis política la que estaba afectando a Israel, sino que también había una descomposición espiritual. Porque inmediatamente se nos dice que el sumo sacerdote lo ejercían Anás y Caifás. A fuerza de ser honestos, Anás había sido sumo sacerdote entre los años 6 y el año 15 después de Cristo.
y después sus hijos y otros parientes ejercieron el sumo sacerdocio durante mucho tiempo después de él. Pero lo agravante de la situación es que Caifás era yerno de Anás. Y si usted ha leído un poco la Biblia, usted sabe que los únicos que podían ejercer el sumo sacerdocio eran los hijos del sumo sacerdote. Este oficio de ser el pontífice de la religión judía no era algo, hermanos y hermanas, que se podía delegar antojadizamente. Sin embargo, el hecho de que Anás le haya conferido ese privilegio de manera antojadiza a su yerno Caifás nos habla también de la enorme descomposición religiosa que había en la época de Israel. Es decir, que en los primeros versículos de este capítulo 3, el Evangelio de Lucas nos está describiendo la decadencia moral, social y económica de la nación israelita. Lo que Dios quiso en algún momento que fuese un referente de luz, que fuese un referente de buena administración, que fuese un referente para las naciones, ahora se ha convertido en una sociedad desastrosa, sumergida en las más densas tinieblas y en el más seco desierto. Todo esto, hermanos y hermanas, nos hace pensar que en esos momentos tan oscuros de la historia, la pregunta es: ¿dónde está Dios? En una situación donde el país se está hundiendo a pasos agigantados, en una sociedad donde quienes deberían de ser el referente religioso también, hermanos, han caído en la corrupción, la avaricia, y en donde prepondera más la actitud arrogante de ostentar un puesto más que de verlo como una posición de servicio. La pregunta entonces es: ¿y dónde está Dios? En ese momento tan difícil, en ese momento tan árido espiritualmente hablando, ¿dónde está el Señor? Cuando pienso en esto, me doy cuenta que la sociedad de Palestina del siglo I no es tan distante a la nuestra. Vivimos en una época de descomposición política. Vivimos en una época, hermanos y hermanas, de profunda división en la sociedad. Vivimos en una época de muchas clases sociales. Y lamentablemente también vivimos una crisis espiritual en la nación. Entonces surge la pregunta: en medio de esta oscuridad y en medio de este árido desierto que estamos viviendo, ¿dónde está el Señor? Y pareciera ser que el evangelista puede entender nuestra pregunta, porque inmediatamente nos dice que en la peor crisis, en la peor circunstancia, Dios va a actuar. Si algo que me sorprende mucho del Señor es esa fuerza con la que hace sentir su presencia en los momentos de crisis o en los momentos de adversidad. Cuando uno piensa que ya estamos a punto de naufragar, cuando pensamos que la nación está a punto de hundirse, es cuando finalmente el Señor aparece en la peor de las circunstancias. Y creo que todos, hermanos y hermanas, también hemos experimentado esto en algún momento de nuestra vida. Que cuando creemos que la situación ya no tiene remedio, cuando pensamos que las opciones se han acabado, que las salidas se han estorbado o se han cerrado, es cuando finalmente el Señor envía su voz que nos dice: aún sigo gobernando tu vida, yo tengo el control de tus días. En la peor de las crisis podemos ver al Señor. Y eso es lo que dice, hermanos, en la parte final del versículo número 2. Oiga, me sorprende demasiado esto que dice el versículo 2 en la segunda parte, porque después de haber hecho la descripción
de la descomposición social, vea lo que dice el versículo 2. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan. Me gusta más cómo lo traduce la Reina Valera cuando dice, hermanos y hermanas, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios. Es como el Señor tratando la manera, hermanos y hermanas, de hablar, de hacerse sentir, de que su voz tenga presencia en la peor de las crisis de la sociedad israelita. Podemos decir entonces que en el peor desierto para Israel vino la palabra de Dios. En el peor desierto social, económico, espiritual, vino la palabra de Dios. Esa palabra que es fuerza creadora. Esa palabra, hermanos y hermanas, que es sustentadora. La Biblia dice que los cielos fueron hechos por su palabra, por el poder de su palabra. ¿Sabe algo, hermanos y hermanas? Nuestra palabra, humanamente hablando, no tiene ningún peso. Pero si es Dios el que habla, esa palabra tiene fuerza, tiene poder. Si Dios dijo, sea la luz fue hecha. Porque es una palabra creadora, transformadora, reveladora. Y el Evangelio de Lucas nos está diciendo, en medio de esta descomposición social, en medio de este desierto espiritual que la nación atraviesa, en medio de esta sequía, vino palabra de Dios. ¿Y qué significa que venga la palabra de Dios? Esta frase, hermanos y hermanas, vino palabra de Dios, nos recuerda a momentos claves cuando el Señor intervenía en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vino palabra del Señor a Abraham cuando en un desierto de su vida, en donde él no tenía ni tierra ni heredero, el Señor le da la promesa de hacerlo a él poseedor de la tierra que pisaban sus pies y de darle a él una numerosa descendencia. Vino palabra de Dios a Abraham. Vino también palabra de Dios a Samuel, anunciando la nueva instauración de una nueva monarquía, cuando Saúl intencionalmente condujo al desierto de la desobediencia a Israel. Vino palabra de Dios a Samuel. Vino también palabra de Dios a Elías, cuando Acab había sumido en el más denso y oscuro desierto de la idolatría a Israel. Vino también palabra de Dios. Significa que en el peor de los momentos de la vida de un ser humano o de una sociedad, lo que nosotros más urgimos y necesitamos es la palabra de Dios. Por eso es que Jesús dijo algo muy importante, estando en el desierto, encarando y enfrentando al mismo diablo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. No, eso es lo que necesitamos, hermanos. Esa palabra de Dios que nos va a confrontar frente a nuestra situación hundida en la miseria y la desgracia y la decadencia moral y espiritual que una nación atraviesa. Cuánta necesidad hay de que las personas, las familias, las sociedades, las mismas iglesias escuchen palabra de Dios. Hermanos y hermanas, lo que va a cambiar la vida de una persona no es un discurso moralizador. Lo que va a cambiar la vida de los individuos, hermanos y hermanas,
no es que llevemos a las personas y les hagamos convencer o les demos convencimiento de que su situación es mala. Lo único que puede cambiar la vida del hombre es que la palabra de Dios llegue al corazón. Yo no sé cuál es la crisis que usted está viviendo, no sé cuál es el desierto que usted está atravesando, yo no sé cuál es la sequía que usted está viviendo, pero lo que usted necesita es que venga la palabra de Dios a su vida. Usted lo que necesita, mi estimada mujer, hermana, amiga, es que venga la palabra de Dios a tu vida en ese momento tan seco que estás viviendo. Y dice la Biblia que cuando vino esa palabra de Dios, como una palabra profética que había de anunciar algo nuevo, dice la Biblia en el versículo 3, y él, hablando de Juan, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan se convirtió en el heraldo de buenas nuevas. Juan era consciente que ante la crisis social, política, económica y espiritual de la nación, solo la vivencia de la palabra de Dios puede suscitar verdaderos cambios en el corazón del hombre. Quiero preguntarle a usted algo esta mañana. A ver qué tanto sabe usted de la Biblia. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Ni uno. Juan el Bautista ni siquiera sanó un dolor de pelo. Pero Jesús dijo que de entre los nacidos de mujer, Juan el Bautista era de los mayores profetas que la humanidad hubiese tenido. ¿Por qué razón? Porque Juan entró en la conciencia que lo único que puede cambiar la vida de los hombres es la poderosa palabra de Dios, y es que la gente viva la palabra de Dios. La gente está más fascinada, anda detrás de las experiencias sobrenaturales y dicen: es que si yo veo que un paralítico se levanta, yo voy a creer y mi vida va a ser cambiada. Es que si a mí se me aparece el arcángel Miguel en la noche, entonces yo voy a creer en Jesús y sé que mi vida va a ser cambiada. Mi amigo, mi amiga, Dios sigue obrando poderosamente milagros, eso no lo negamos. Pero un milagro no puede cambiar tu corazón, no puede cambiar tu vida. Que tú veas a un ciego ver y a un paralítico andar no va a transformar tu decadencia espiritual, no va a transformar tu decadencia moral. Lo único que puede cambiar tu condición de vida es que tú recibas la palabra de Dios que te está hablando. Juan era consciente que los verdaderos cambios solamente vienen cuando aplicamos la palabra de Dios. Amados hermanos y hermanas, si en el plano humano, cuando nos acercamos al médico, cuando estamos enfermos y él nos diagnostica y nos da el medicamento, el médico resuelve totalmente con diagnosticar nuestra enfermedad y señalar cuál es la raíz de nuestro problema físico. Pero será su responsabilidad seguir las instrucciones que ese médico le dé. Será su responsabilidad que usted tome de manera disciplinada la dieta, los alimentos necesarios y la medicina que le ha recomendado. Usted no solamente se va a sanar porque vaya donde el médico, así como también, hermanos y hermanas, usted no se va a sanar de su crisis solamente viniendo a la iglesia a pasar el rato. ¿Sabe por qué hay tanta gente que viene a las iglesias los días domingos y no se les ve ningún cambio?
Porque al igual que muchos que cuando van al médico solamente diagnostican su enfermedad, pero no toman la medicina de la palabra de Dios, por eso es que no cambian. Él dijo en su palabra que no debíamos ser oidores de la palabra solamente, sino que debíamos de ser, ¿qué, hermanos? Hacedores. Es que el verdadero cambio ante la crisis que estamos viviendo, sea cual sea, es que la palabra de Dios venga a nosotros y la recibamos, hermanos y hermanas. Esto era lo que los profetas también venían anunciando. Ezequiel mismo nos recuerda la palabra que vino a él, y él dice: los rociaré con agua pura, decía el Señor a través del profeta. Y el agua aquí es símbolo de la palabra. Oiga esto: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatría. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, saca toda la inmundicia, toda la porquería que pueda haber en nuestro corazón. Y dice más el profeta: una vez los haya limpiado con el agua de la palabra, les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Pero vea lo que Ezequiel está diciendo: purificación por el agua de la palabra. ¿Y qué genera la purificación de la palabra? Genera un cambio en el corazón del hombre. Y ese cambio en el corazón que produce a su vez obediencia a Dios. Eso, mis amados hermanos y hermanas, es lo que se llama conversión. Eso es lo que se llama conversión. Eso indica un cambio radical del corazón, de la mente, que nos lleva, hermanos y hermanas, a abandonar la antigua forma de vida que Dios aborrece. Y la conversión pasa por un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos y hermanas, es un pesar genuino y radical hacia el pecado. Me pesa tanto haber ofendido la santidad de Dios. Me pesa tanto haber ofendido al Señor, que eso suscita dentro de mi ser una resolución para romper con el mal del pecado. Quiero decirle algo: el arrepentimiento es un cambio interno que el Espíritu Santo gesta por la aplicación de la palabra. Y la conversión es el resultado externo que los hombres ven. A ver, yo quiero preguntarle algo a usted: ¿a cuántos el Señor les ha concedido la bendición del arrepentimiento? No, de verdad, ¿a cuántos el Señor les ha concedido la bendición del arrepentimiento? Eso solamente Dios lo ve. Solo Dios sabe si de verdad usted se ha arrepentido. Pero ese arrepentimiento interno se evidencia en la conversión que los hombres pueden ver. Los hombres saben que usted se ha convertido. Los hombres saben, hermanos y hermanas, que en usted se ha producido una auténtica conversión. Entonces, frente a la crisis y en los desiertos que estamos viviendo y la necesidad de la palabra de Dios, hermanos y hermanas, porque Dios envía su palabra. Esta mañana Dios nos está hablando a nosotros. Y ante esa palabra que algunos humildemente están escuchando y otros, hermanos, desinteresadamente solamente están escuchando o oyendo,
¿Cuál es la respuesta que Dios espera de nosotros? En primer lugar, un reconocimiento en humildad. Oiga lo que dice el versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, dice: voz del que clama en el desierto. ¿Qué significa eso de voz que clama en el desierto? Israel estaba pasando un desierto moral, espiritual, político, económico. Pero Dios envió su potente voz que clamaba en el desierto de ellos. Isaías, hermanos y hermanas, a lo que hace alusión el evangelista, está señalando una cosa: que sin importar cuál sea el medio que Dios esté utilizando como mensajero en medio del desierto, lo importante es que lo escuchemos. Porque muchas veces, hermanos y hermanas, solemos ser bastante selectivos a la hora de oír la palabra de Dios. Pero muchas de las crisis y los desiertos que estamos viviendo, Dios nos está hablando de diferentes maneras. La voz de Dios nos está clamando en nuestros desiertos. Esa voz que clama en tu desierto es el medio que Dios está usando para capturar tu atención. Aquí lo más importante no es quién está hablando en tu desierto, humanamente hablando, porque esa voz te puede estar hablando desde una canción. Esa voz te puede estar hablando a través hasta de un niño. Esa voz te puede estar hablando a través de un don, a través de una profecía, a través de algún predicador, a través de algún libro, a través de algún mensaje que leíste en la calle. Pero sin importar cuál sea la voz que Dios esté usando, lo importante es que Dios te está hablando en tu desierto. Dios te está hablando en tu desierto. A veces un niño nos habla. Le voy a contar algo, no le voy a dar muchos detalles porque no vaya a ser que la familia esté acá presente, pero en una ocasión una niña iba pasando por la calle de la aldea aquí enfrente de la iglesia. Y cuando vio la iglesia por la noche, vio las luces que decían Misión Cristiana Elim. La niña le dijo a sus padres: papá, mamá, yo quiero ir a esa iglesia, porque vio esa luz, Misión Cristiana Elim. ¿Ahí quieres ir? Le dijo: sí, ahí quiero ir. Y ya desde hace algunas semanas, hermanos y hermanas, esta familia está asistiendo a la iglesia porque esa niña fue la que clamó en el desierto de ese hogar, diciéndoles que es acá donde hay palabra de Dios, es acá donde Dios puede cambiar las vidas. Es una niña. Dios puede hablarnos, hermanos y hermanas, a través de una voz tan pequeña que podemos desvalorizarla. Dios nos puede hablar a través de un anciano, Dios nos puede hablar a través de una alabanza, Dios nos puede hablar a través de un sticker, Dios nos puede hablar de diversas formas, pero lo importante es que Dios está hablando en tu crisis, Dios está hablando en tu desierto. ¿Y qué es lo que dice esa voz, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que nos dice esa voz? En nuestro sequedal, en nuestros manantiales secos, esa voz lo que nos dice es: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Quienes oyen esa voz en el desierto deben de proporcionar al Señor un acceso fácil a sus corazones y sus vidas. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Ellos debían de enderezar todo lo que estuviera torcido y que no estuviera de acuerdo con la voluntad santa de Dios. Ellos debían de quitar
todos los obstáculos que habían sido tirados en el camino, estorbos como la autojustificación o la autosatisfacción. Deben de quitar todo eso del camino para que el Señor llegue. ¿Sabe, hermanos y hermanas, cuánta gente no hay que está sumergido en el desierto económico, en el desierto de la salud, en el desierto familiar, en el desierto político? ¿Cuántas iglesias no están sumidas en el desierto espiritual? Son iglesias secas, muertas, pero no preparan el camino para que esa palabra de Dios llegue. Hay gente que está mal, hermanos y hermanas. Tienen el agua hasta el cuello y Dios les sigue hablando una y otra vez, pero ellos no preparan el camino, sino que como aquellos que se están ahogando en el mar, están diciendo: sí puedo nadar, sí puedo. Cuando lo que necesitas no es decir: yo sí puedo. Cuando lo que necesitas decir es: auxilio, Señor, socórreme. Estoy angustiado, hundido. Y por eso es que más adelante en el verso 5, vea lo que dice: todo valle se rellenará. ¿Qué significa esto de un valle que se rellena? Hermanos y hermanas, cuando uno va a construir y el terreno tiene cierto desnivel, usted sabe que se necesita hacer algún relleno para emparejar la tierra y así poder construir rectamente. Muchas veces, hermanos y hermanas, estamos en un desierto, pero fingimos falsa humildad. Y esa es la manifestación de los valles, una humildad fingida que debe de ser quitada. No, si yo sé que para este problema que tengo, solo Dios me puede ayudar. No, si yo sé que ante la crisis familiar que estoy viviendo, solo el Señor nos puede ayudar. Y uno los ve muy humildes. Pero cuando uno le dice: está bien, si usted sabe que solo Dios lo puede ayudar, vamos a la iglesia. Le invito a la célula, acompáñeme, yo paso por usted. No, en otra ocasión será. No, más adelante. ¿Cómo es que estás diciendo que necesitas a Dios, pero la solución a tu problema la estás rechazando? Esa es una humildad fingida. Hay gente que finge falsa humildad, que dicen: no, si mi Diosito cómo me bendice, no, si yo sé que el Señor es el único que me puede limpiar, no, si yo sé que el Señor es el único que puede darme la solución al problema. Pero cuando Dios te invita a que quites todos los obstáculos del camino, a que endereces el camino, tú mismo finges y desprecias esa voz. Dice más adelante: se bajará todo monte y collado. Estos son otros, hermanos y hermanas. El monte y el collado es un reflejo de orgullo y de arrogancia que también debe de ser quitado. Israel era un monte y collado de orgullo. Más adelante, si usted lo lee, los judíos dicen: si nosotros hijos de Abraham somos, si nosotros somos la nación escogida por Dios. Pero eso no producía ningún cambio. Igualmente, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, cuando comienza a sonar fuertemente, lo primero que nos dice es: baja tu arrogancia, baja tu orgullo. Leí en alguna ocasión de algún escritor que dijo que al cielo no vamos a poder entrar de pie, sino solo de rodillas. Si nosotros queremos transformar nuestras vidas, hermanos y hermanas, y salir del desierto, es necesario que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios. Humillaos ante la poderosa mano de Dios. Es que Israel solamente vio su salvación en el desierto, cuando se humillaba delante de Dios.
Nosotros, hermanos y hermanas, no vamos a ver la nuestra, no vamos a salir de nuestro desierto hasta que no doblemos ese tetunte de orgullo que llevamos. Somos personas arrogantes, somos personas altaneras, soberbias, que muchas veces despreciamos la voz del Señor. Y dice más adelante, los caminos torcidos, dice, serán enderezados. Ellos habían hecho un camino y habían dicho: está bien, Señor, tu voz dice que hay que preparar camino. Pues ya tengo mi camino, aquí está, si tú quieres venir, ven. Son los caminos torcidos, hermanos y hermanas, de la indiferencia, de la despreocupación, de la terquedad, de la religiosidad barata. Nosotros, hermanos y hermanas, a mí no me cabe la menor duda que todos los que estamos acá tenemos caminos para el Señor, pero muchas veces estos caminos son torcidos y necesitan ser enderezados. Por eso es que más adelante dice, hablando acerca de eso, que los caminos torcidos serán enderezados, y dice más, y los caminos ásperos serán allanados. Si hay que preparar camino para que el Señor venga a nuestra vida y nos saque del desierto en el que estamos viviendo, es importante que dejemos, hermanos y hermanas, también la religiosidad que nos hace creer que estamos bien delante de Dios cuando nuestro corazón está lejos de Él. Hay mucha gente que dice: hermano, pero yo voy a la iglesia. Hermano, pero mire, si yo oro, si yo leo la Biblia. Pero tienes dobles intereses, hay motivaciones ocultas, hay sentimientos que no agradan a Dios. Son caminos torcidos que necesitan ser enderezados, son caminos ásperos que necesitan ser allanados. Por eso es que Juan el Bautista, en medio de esta situación, decía: miren, vino palabra de Dios a mí, pero la palabra de Dios que vino a mí es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la conversión, es un llamado a volver al Señor, es un llamado a crearle un acceso fácil y directo al Señor para nuestro corazón. Entonces ve el resultado, versículo 6: y verá toda carne, que dice, hermanos, la salvación de Dios. Significa que en la peor de las circunstancias que Israel estaba viviendo, vino la palabra de Dios para anunciarles: no todo está perdido, no todo está acabado. Es verdad que la sociedad está descompuesta, es verdad que incluso los círculos religiosos están más que podridos, pero hay salvación todavía de parte de Dios. Hermanos y hermanas, hasta esta fecha, hasta este año, Dios todavía sigue hablando. Dios no se ha quedado sin testimonio. Dios sigue diciendo que solamente hay salvación en el arrepentimiento. Si quieres cambiar tu vida, no hay atajos en tu desierto, porque esta voz sigue clamando en tu desierto y dice: prepara camino, preparad camino al Señor, prepara camino al Señor, endereza sus sendas. Pero necesitamos, hermanos, despojarnos de nuestra falsa humildad. Necesitamos despojarnos de nuestra arrogancia y nuestra soberbia, que es representada a través de las montañas y los collados. Necesitamos, hermanos y hermanas, enderezar los caminos torcidos y ásperos para ser allanados, abandonar la falsa religiosidad. Usted sabe que cuando Jesús iba camino a Jerusalén, los discípulos le dijeron al maestro: maestro, qué bello templo el Señor, tu pueblo te ha construido en honor a ti, maestro.
qué bello templo Israel ha construido en honor al Dios de Israel. Y ellos se dejaban impresionar por las piedras, por la belleza y la suntuosidad de aquel edificio. Pero Jesús les dijo: ven, esto les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, porque Dios no se deja guiar por la apariencia. Dios no se deja guiar por la apariencia. Amados hermanos y hermanas, yo no sé cuál es la descomposición o la crisis en la que estás viviendo ahorita. Ya le dije, el Evangelio de Lucas en los primeros versículos nos describe una crisis nacional, pero lo importante es que vino palabra de Dios a través de Juan. Yo no sé cuál es la crisis familiar que tú estás viviendo. Yo no sé cuál es la crisis de tu salud. Yo no sé cuál es la crisis individual. Yo no sé cuál es la crisis que estás viviendo. Pero déjame decirte algo. Esta mañana vino palabra de Dios a tu vida. Amén. Y dependerá de ti si escuchas esa voz y te humillas ante Él, o si la ignoras. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados, hermanos, y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente para aquellos a quienes vino palabra de Dios esta mañana, que quieran recibir a Cristo o desean reconciliarse. Les invito para que en el lugar donde están se puedan poner en pie. No puedo alargar mucho este llamado por el tiempo. Así que si usted quiere ponerse a cuenta con el Señor y preparar camino para su vida, póngase en pie. Igualmente extiendo esta invitación para los hermanos que desean reconciliarse con el Señor, que ignoraron esta voz en el desierto, para que se pongan de pie. Vamos a orar por ustedes. Si hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse y que ha recibido palabra de Dios esta mañana para su vida, le invito, póngase de pie, levante su mano. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo? Venga. La iglesia, ayúdenme a orar para que el Señor toque los corazones. Usted puede acercarse, hermanos y hermanas, si desea también. ¿Habrá alguien? Sabe, yo no sé cuál es la crisis que estás viviendo, pero yo te puedo decir algo. Dios te ha estado hablando. Dios ha estado hablando en tu desierto y te ha estado diciendo: prepara camino, endereza las sendas para que yo pueda llegar a tu corazón y sacarte de ese desierto. Humíllate, reconoce tus pecados, confiesa que necesitas de un Salvador. ¿Habrá alguien esta mañana? Joven, ¿quieres entregarle tu vida a Cristo? Prepara camino al Señor, prepara sendas rectas para Él, para que Él camine en tu vida. Y dile: Señor, me doy cuenta que he vivido una vida de apariencia solamente, y aunque verbalmente digo que te necesito, con mis actitudes te he despreciado. ¿Habrá alguien esta mañana? Consumido, porque nunca me cayó. ¿Habrá alguien? Vamos a orar, hermanos. Pero sin importar la crisis que estemos viviendo, la voz que clama en el desierto nos sigue hablando. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por tu palabra que siempre nos habla a tiempo, por esa voz que clama en nuestros desiertos y que nos dice: preparad camino para el Señor, enderezad vuestras sendas.
Ese es el camino. mañana Ayúdanos, Señor. y gran Ayúdanos, Señor, para tener una vida fide que responda a tu voz, que responda a la palabra que envías. nuevas son. Señor, esta mañana quiero pedirte que bendigas a tu pueblo, que también se identifica con tu obra acá en la tierra. Bendice a aquellos, Señor amado, que van a ser participantes de la extensión del reino de Dios acá en la tierra a través de sus ofrendas y de sus diezmos. Señor, bendícelos y sácalos adelante en medio de sus necesidades. No te damos por tristeza ni por necesidad, sino con un corazón agradecido. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos damos un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén. Dios es bueno. Amén. Déselo fuerte, hermanos, si es para Él. Gloria al Señor. Pueden pasar, hermanos, y nosotros cantamos.